Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hoy martes se dio inicio en el Senado a la primera jornada de juicio histórico, político, a Donald Trump. Histórico porque han sido solo 3 los presidentes que enfrentan acusaciones de este tipo. Ninguno ha sido destituido todavía. Donald Trump, todo indica que tampoco sería el primero porque tienen mayoría los republicanos en el Senado. Bueno, a Donald Trump se le acusa por abuso de poder y obstrucción al Congreso. La sesión comenzó con un debate duro, tenso, entre demócratas y la mayoría republicana acerca de las reglas que regirán. Están rayando la cancha en este momento en el Senado de cómo va a ser este juicio. Recordemos que ya pasó en la Cámara de Diputados, o sea, la Cámara de Representantes, y ahora está en el Senado, que opera como jurado. Entonces están viendo las reglas que regirán este proceso de impeachment. Mientras se desarrolla el juicio que busca su destitución, esa es la meta de quienes acusan, el presidente de Estados Unidos se encuentra en Suiza, en Davos, participando de este Foro Económico Mundial, que es muy elitista, muy glamoroso, muy importante también en lo económico. Ya es un ícono del mundo económico y empresarial. Ahí está Donald Trump. Mientras en Washington, por allá lejos, debaten de su propio futuro. Las acusaciones que enfrenta surgen tras las presiones que el mandatario habría hecho hacia Ucrania. Las llamadas al presidente ucraniano son un dato, hay evidencia. La intención, el que si lo hizo, el que si puso en riesgo a los Estados Unidos, el que si presionó, el que si pidió cosas a cambio en beneficio personal, todo eso es parte de lo que se está debatiendo. Ya sabemos que la conversación que tuvo con el presidente ucraniano en su momento fue para pedirle que siguiera, que monitoreara al hijo John Biden por unas actividades que tenía en Ucrania, que también son bastante investigables. Pero entonces, claro, como iba a ser su rival, entonces que investiguen al hijo de John Biden por si eventualmente es su rival en la presidencial. Y también por la obstrucción a la investigación de este caso. Bueno, se espera que durante esta semana los demócratas, oposición a Trump, pese a que Trump fue demócrata también, pero en fin, eso es un detalle que no viene a colación, no viene a cuestión tratarlo ahora, presentan todos sus argumentos esta semana. Luego será el turno de los republicanos y finalmente la fase de preguntas en un juicio que podría culminar el próximo 31 de enero. Eso es lo interesante, que pase lo que pase, hay cierto consenso de que todo esto va a ser muy rápido, va a ser en cosa de una semana y media o 2 semanas como mucho, ¿no? Esto no se va a alargar. Así vamos a saber entonces si es que Trump es absuelto, que es lo más probable por la mayoría que tiene su propio partido en el Senado, o si definitivamente es destituido. Sería el primer presidente de la historia de los Estados Unidos en ser destituido por una situación como esta. Vamos a la pantalla, y en la pantalla está la pregunta del día. Y le preguntamos si es que están de acuerdo con la propuesta de los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades de postergar la elección de gobernadores. Básicamente tiene que ver con que no fue bien diseñada esa ley, no fue bien diseñado ese cargo, no tendría, según los expertos, muchos de ellos, las atribuciones necesarias para que los chilenos salgamos a votar para que tengamos gobernadores. Entonces, al no ser un cargo que está bien delimitado en sus atribuciones, algunos dicen, ¿sabe que mejor no votemos? Y otros dicen, no, ya es tarde, ya hay que votar, no queda otra, es en octubre del próximo año. Bueno, la Asociación Chilena de Municipalidades propone postergar esta elección. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí o no? Puede votar en nuestro fanpage de 24 horas. Vamos a la mesa. Y en la mesa de conversación, una conocida de la casa, una conocida analista, encuestadora, Marta Lagos. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Marta Lagos, directora de Latin Barómetro y de Mori Chile, que viene con una encuesta que me ha mostrado parte de ella nomás, porque hay otro que es trabajo privado, propio de su oficina, de los análisis que quiere hacer, pero se ha publicado esta encuesta Fiel Mori del Trabajo, se llama, y habla mucho de nuestra sociedad, sobre todo porque el trabajo campo se hace en enero, post 18 de octubre. Tiene muchos elementos que se cruzan. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, Marta, con tu experiencia haciendo estos trabajos? Mira, 2 cosas. Yo diría, en primer lugar, esta sensación de rechazo a todo lo que tiene poder. Se rechaza la historia, se rechazan los 6 presidentes anteriores,
se rechaza la política, se rechaza la oposición, se rechaza el gobierno, se rechaza al presidente. A los medios de comunicación. A los medios de comunicación, se rechazan los empresarios. Y hay una pregunta, ¿no es cierto?, que muestra esta bronca, ¿no es cierto?, de rechazo, en que nosotros preguntamos, bueno, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes formas de manifestación que se han producido desde el 18 de octubre en adelante? Y la gente está de acuerdo con las barricadas, un 33%, está de acuerdo con la quema del metro, un 7%. Agresión a carabineros, 16%. Agresión a carabineros, 16%. Es decir, hay un quiebre en la sociedad chilena que tiene que ver con lo correcto y lo incorrecto. Y están confundidas o están mezcladas las acciones que son lícitas con aquellas que son ilícitas. Y mientras nosotros como sociedad no logremos separar de nuevo lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es legal. No lo opinable, lo que es. No, lo que es y lo que no es. O sea, claramente cortar el tráfico no es una acción correcta, es una acción extrema. Bueno, un saqueo, ¿qué decir? Un saqueo. Quemar una estación de metro es un delito, ¿no es cierto? ¿En qué momento? El saqueo también es un delito. ¿En qué momento sucedió esto de que un 10% de los chilenos dicen que está bien saquear? ¿En qué momento sucedió que el 16% de los chilenos dice que está bien tirarle piedra a los carabineros? ¿Y en qué momento sucedió eso? Tú que eres un analista de larga data, con mucho conocimiento y observación. Yo creo que se produce un quiebre lentamente a través de un proceso de extremo individualismo, empoderamiento que se llamaba en su momento, ¿no es cierto?, que era visto como muy positivo, y una desagregación de esta sociedad que se desconfía de sí misma. Aquí el 85% de los chilenos desconfían del otro, solamente el 15% confía del otro. Entonces esta es una sociedad que se ha formado con pequeñas islas, somos 18 millones de islas. Y por lo tanto yo no me relaciono con el otro, sino que me siento agredida por el otro. El 60% de los escolares nos dicen que ellos viven en un ambiente de violencia. Entonces, cuando estos jóvenes llegan a la calle a tirar piedra, ellos para eso no es extremo, porque ellos han vivido un nivel de violencia que nosotros desconocemos. La violencia verbal, la violencia corporal, la violencia cultural, ¿no es cierto? La vulnerabilidad en que viven, ¿no es cierto? La sensación de vulnerabilidad. Entonces, todo eso ha ido conformando esta, yo diría, construcción de anomia. La anomia es cuando tú no tienes autoridad, cuando dejaste de tener el vínculo con el otro, cuando no hay ligaduras de una persona con otra. Entonces tú rechazas todo, rechazaste los monumentos, rompiste los patrimonios, rompiste las iglesias, porque la Iglesia Católica está degradada, y el Estado también. Ya, pero es respuesta, Marta, a que todo lo que representa el poder de alguna manera es visto como que abusó del poder. Exacto. Y no que el poder... El poder solo sabe abusar. Claro, que no existe el poder bueno. Que el poder fue un resorte de abusos, una plataforma para abusar. No existe la percepción. Los periodistas de los medios, los sacerdotes de la iglesia, los políticos del Estado, los empresarios del poder político. Entonces, los que se quedan fuera dicen... Bueno, aquí se ha construido no tenemos nada que perder, pues. Aquí se ha construido el mundo de los ángeles y de los demonios. Ese es otro los demonios son los que tienen poder y los ángeles son los ciudadanos, cosa que tampoco es verdad, ¿no es cierto? Entonces, los ciudadanos han logrado instalar esta idea, ¿no es cierto?, de que los demonios son los que tienen poder y ellos son los ángeles, ¿no? Una especie de... Sí, buenísimo, total. Son perfectos, ¿no es cierto?, no tienen ningún defecto. Y nadie se atreve, ¿no? Como no hay liderazgos políticos, no hay liderazgos morales, se acabó el liderazgo de la Iglesia Católica, se acabó el liderazgo de la Iglesia Evangélica, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los líderes? Esta sociedad está a la deriva, no tiene cabeza, no tiene norte, no tiene relato, como decía Longueira, ¿no es cierto? Las sociedades necesitan un conjunto, un ungüento que los pegue, estas ligaduras, ¿no es cierto? Y las ligaduras son relatos, son sentidos de pertenencia. En este momento la patria está degradada, la historia está degradada. Fíjate que el 57% de la gente, cuando le preguntas quién fue el mejor presidente desde el año 90, no contesta. O sea, el 60% de la población
no está dispuesta a decir que ninguno de los presidentes que vienen desde el año 90 hasta hoy día lo hicieron bien. Eso evidentemente no puede ser así. O sea, es un poquitito exagerado, ¿no es cierto? Claro. Un poquitito exagerado. Bueno, estaremos entonces en el pic de esta anomia, en el pic de este que se vayan todos, de este rechinar de dientes, y debería ser un fenómeno pasajero, o puede ser un fenómeno que se agudiza. Mira, a ver, yo no conozco ninguna otra situación, y por eso la pregunta que tú me hiciste, ¿qué es lo que me llama la atención? Yo creo que el dato más brutal del estudio es sin duda ese 16% que dice que está bien apalear a carabineros, o sea, maltratar a los carabineros. ¿Ah? Porque eso significa un quiebre con la autoridad en su sentido más profundo, ¿no es cierto? Porque carabineros, al final de cuentas, es la fuerza del orden. Tú estás rechazando el orden. Aquí hay un rechazo al orden, hay un rechazo a la ley, hay un rechazo a lo establecido. El carabinero es el símbolo de lo establecido y se rechaza lo establecido a través del rechazo a carabineros. Entonces, es bastante más que carabineros mismos. Yo creo que hay que leerlo desde ese punto de vista, porque si no, si se trata solamente como un problema de seguridad y como un problema de orden público, no se va a poder resolver. Es más profundo que eso. No se puede resolver. Claro, estábamos viendo, no sé si viste, aprovecho de darles el dato en Netflix, hay un documental que se llama Square, que es de la Plaza Tahrir, que fue donde se inició la primavera árabe en 2011, que todavía no se soluciona. Y Egipto está peor que con Mubarak incluso, que era el dictador. Porque estos sistemas, si no se encausan bien, pueden generar una etapa muy larga de desgobierno, de desorden, de violencia, de inestabilidad. Entonces, es muy complicado ver cómo evolucionan estas cosas y nadie que pueda... Porque los que están todos... Sigue el individualismo, porque todos los políticos que están vistos, todos como tipos deslegitimados, no son capaces de juntarse un fin de semana a decir cómo logramos legitimidad. Siguen peleando entre ellos. Exacto. Entonces, como si no pasara nada. Como si, una narración... O sea, la sola propuesta, que ya no sé quién la hizo, pero alguien hizo una propuesta de que los miembros de la constituyente fueran designados por los partidos. O sea, en esta situación eso es la demencia total, porque los partidos no tienen ninguna legitimidad. Marta, el otro día se juntaron a una conferencia de prensa así de inocentes, Heraldo Muñoz con Mario Desbordes, del PPD y RN. Los trituraron. Tuvieron que pedir perdón. Sí. Porque se estaban juntando. Porque eran unos... Claro, prácticamente los acusaron de sospechosos de estar arreglando algo, en vez de intentar, en el buen sentido de la palabra, empezar a generar lazos y conversaciones. Se cruzó el umbral de la buena voluntad. No existe la buena voluntad. ¿Y la Constitución, te parece, o un cuerpo constituyente, un proceso constituyente, sea cual sea, cómo se vaya dando, si es mixto, es convención, o es convención, ¿te parece que es una oportunidad de generar ese ungüento, ese Yo creo que sí. Yo creo que el primer... aglomerador social? Sí, el primer intento de ligadura, yo creo que se produce en esta voluntad de ir a votar. Nosotros registramos entre una alta probabilidad de que vote más de un 60-65% de la población hasta un 78%. Es decir, mucho más que en cualquier elección desde que existe el voto voluntario en el año 2012. Entonces, si esto efectivamente se produce, porque faltan 90 días, yo creo que eso es un primer síntoma de decir, señores, yo quiero ligamientos, yo quiero entenderme con el otro. Formar parte. Yo quiero formar parte, yo quiero pertenecer. Ahora, una vez que se elige eso, ya sea la comisión mixta, ya sea, a pesar de que tiene más apoyo en la constituyente. Pero no tan lejos. ¿eh? No, está bastante dividido. 43, algo así. Está bastante dividido. Hay un poco más de apoyo para la constituyente 100% elegida. Yo creo que se va a producir se produjo un poco en el caso boliviano, cuando se hizo la nueva constitución en el primer gobierno de Morales, esta gigantesca convocatoria a hablar. Yo estuve en la constituyente boliviana y era muy impresionante porque habían 10 personas, pero habían 15 opiniones. Es decir, en la medida que se discutía, la gente cambiaba de opinión. Había un consenso revolvente,
que no llegaba a término, porque como esa gente no había conversado nunca en su vida. Bueno, de eso se aprendió y nunca en su vida. Tienen límites de tiempo, pues. Claro. Cosa que esas no tenían. Claro, está bien, pero ¿qué es lo que se produce? Se produce esta cosa que se está produciendo ahora ya, que es la atomización del sistema de partidos. La gente se está yendo de los partidos y está formando nuevos grupos. ¿No es cierto? Porque cada cual cree tener una opinión distinta. Nosotros no hemos tenido desde la transición esa oportunidad de pluralidad, porque el binominal nos puso un zapato chino durante demasiado tiempo y nos quedamos callados. Nos teníamos que quedar callados. Y de repente como que se abrió la puerta y ahora todos quieren hablar al mismo tiempo. Yo creo que ese va a ser un poco el proceso, ¿no es cierto?, que se puede oír después del 26 de abril, en el sentido de que hayan innumerable cantidad de grupos. Y no solo hablar al mismo tiempo, todos hablar por sí mismos. Sí, sin duda. No juntarme yo contigo antes a poner algo en común. Sino que decirte a ti que tú estás equivocado, que yo estoy correcta. Claro. Y hablarle al público tú y después yo. Claro. No una posición común para presentarle al público. No. Entonces, ahora, no, porque ponerse de acuerdo es traicionar tus propios principios. Hay una cosa del purismo, ¿no es cierto?, detrás de todo esto. Cuando se dice, pero ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso? Porque eso traiciona no sé qué principio. No, estamos llenos de traidores. Y está mal, ¿no es cierto? Porque el purismo, el purismo consiste en separarse del otro, no en acordar con el otro. Pero fíjate que von Clausewitz dice que la democracia es el lugar que sucede cuando todos se dan cuenta que no le pueden ganar al otro y se sientan en una mesa a conversar. Entonces, la Asamblea Constituyente de Bolivia fue eso. Es un lugar donde la sociedad se da cuenta que la única manera que tiene de poder volver a organizarse es sentarse a conversar. Bueno, el 15 de noviembre... Y yo creo que eso es una esperanza. El 15 de noviembre, en la madrugada del 15 de noviembre, el ya famoso histórico encuentro o acuerdo constituyente para la nueva Constitución, fue un poco eso. Y la figura está que nace en un encuentro casual en un pasillo a una hora de break entre el senador Coloma y Gabriel Boric. Claro. Otra generación, otra cultura, otra idea. Lo más extremo posible. Y llegó un punto que desde los extremos de estar perdido pensaron lo mismo. Oye, claro. Eso es lo que dice von Clausewitz. Cuando se dieron cuenta que nadie le podía ganar a nadie, se sentaron a conversar. Y está narrado, fue tal cual te lo estoy diciendo. Claro. Entonces, pero eso del 15 que parecía que fue como un alivio, ya parece que estamos encauzándonos. Nuevamente ese grupo grande le tuvo miedo porque los extremos siguen siendo más poderosos y siguen siendo más los violentos y los que la campaña del terror y las primeras líneas y el miedo y el salto al vacío y puras frases tremendistas. Entonces la gente que está haciendo acuerdos dice, parece que me voy a quedar de nuevo offside en este acuerdo, vuelvo a tratar de escindirme. Es muy loco. Sí, pero yo creo que hay una diferencia importante. A los que nos tocó vivir entre el año 83 y el año 88, las protestas en dictadura, nosotros protestábamos en una situación de riesgo vital. Pero había unión, pues. Sí. Había un proyecto y había un futuro que estaba diseñado, ¿no es cierto?, que era la gran diferencia. Pero a lo que voy es la siguiente. Hoy día estamos protestando en libertad. Chile nunca había tenido una mitad de su país, es decir, hoy día 7 millones de personas que nos dicen que fueron a las manifestaciones, de los 14 millones de votantes, que están en estado de alerta de manifestación. O sea, tenemos a 7 millones de personas que fueron a alguna manifestación y están dispuestas a manifestarse por aquello que ahí dicen. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen dos cosas. Una es, por supuesto, lo socioeconómico, que está en primer lugar. Esta elección del 26 de abril es una elección de plata. Si el gobierno tuviera 3 puntos del PIB para tirar los billetes para arriba, para que la gente ponga las manos, gana la elección. Pero no tiene 3 puntos del PIB. Y esa elección es sobre los 3 puntos del PIB. La gente quiere, o 5 puntos del PIB. El nivel de deuda y el nivel de compromiso fiscal es bastante parecido a lo que estás diciendo en beneficio de la sociedad y de la agenda social. Pero la gente más bien no está comprando nada. No. El pilar solidario creció un 50%, ya se está pagando hace 2 meses y la gente sigue diciendo no se ha hecho nada. No sé, 6% dice que se ha hecho algo. Pero hagamos una encuesta, ¿cuántas personas en su casa saben que hace 2 meses se está pagando, este segundo mes, se pagó ya un pilar solidario 50% mayor? Bueno, la respuesta que haya eso después es de la crisis. Algo en pensiones, 6%.
Esa es la respuesta. Antes del 18 de octubre Esa es la se respuesta. hablaba de que el gobierno decía que iba a llegar a un 10% en reajuste del pilar solidario. Se aprobó y se está pagando el 50% y todavía un porcentaje importante de la población dice no se ha hecho nada. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, estamos en una cosa de sordera individualista. No, loca. yo creo que el problema es de que la gente quiere ver un cambio significativo en la vida que ya llevan. Y los avances que se está por aprobar ingreso mínimo garantizado. y los avances que se han 6% más en pensiones. Está bien, pero los avances que se han hecho no le han cambiado la vida a nadie. Pero pensar... Ahora, la gente está menos mal que antes. Pero pensar, perdón, que... La gente está menos mal que antes. Y recibieron el bono. Piensa tú que en Pensar que noviembre, 95 en el año 2009, Andrés Velasco dio un bono que era la quinta parte de lo que dio Piñera para la Pascua, ¿no es cierto? Y la Michelle Bachelet obtuvo el 80% de aprobación. Ahora Piñera da un bono de 100.000 pesos para la Pascua, cero impacto, pero absolutamente cero impacto. ¿Por qué? Porque el umbral de expectativas de la persona es salir de donde está. Esa gente quiere movilidad social. Entonces la movilidad social no son 100 lucas, ni tampoco son 30% del pilar solidario, ni 50.000 pesos del salario mínimo. Todo esto se explica por movilidad social si nos han dicho hasta el cansancio, por ejemplo, que el 70% de los universitarios universitarios son primera generación de toda su familia. ¿Acaso eso no es movilidad social? Entonces, no es movilidad social. No, porque esa persona vive en la misma población, en la misma casa, con los mismos vecinos y hace las mismas cosas. Pero tiene otros ingresos, se roza de otra manera, tiene otro conocimiento. Pero la movilidad social, o sea, la clase social o la posición social tiene un componente social, uno político y uno económico, uno de poder. Entonces, cuando tú le das solamente el elemento económico, no te produce la movilidad social. Por eso que hoy día mucha gente que tiene, de acuerdo al Banco Mundial, una condición de clase media, dice que es de clase baja. Porque le faltan los otros dos elementos de la clase social. La clase social es un poquitito más compleja que solamente lo socioeconómico. Entonces, a mí me parece que el problema hoy día es que tenemos una población que se compró. Primero se compró la democracia. Tenemos 20 puntos más de apoyo a la democracia que el promedio de América Latina. Varias encuestas están hablando de cuánto valora la democracia. 20 puntos más que el promedio de América Latina. O sea, aquí no hay ningún problema de democracia. Tenemos, por otra parte, solamente el 15% de los chilenos están satisfechos con su democracia. Es decir, tenemos un 53% de chilenos... La demanda por mejor democracia. De demócratas insatisfechos. ¿No es cierto? Ya. Eso es una cosa sumamente positiva. Y están tremendamente empoderados en ir a arrancarle la democracia a los poderosos. Porque eso es lo que se está haciendo. Le están arrancando democracia. Le están arrancando el poder. ¿No es cierto? Para repartirlo. Claro. A repartir el poder. Y la Constitución, y eso es una cuestión que no está explícita, pero sí está implícita, es la repartición del poder. Eso es una Constitución. ¿Cómo se reparte el poder? Marta Lagos, uno podría estar horas y horas y con muchas personas que entraran y salieran para conversar sobre esto, porque lo que hace falta parece es justamente entender mejor qué nos está pasando. Marta, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa y les adelanto algo del resultado parcial. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de los alcaldes de postergar la elección de gobernadores? El 38% sí está de acuerdo, el 62% cree que no. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Viernes. Estamos de vuelta en Vía Pública y nos acompaña el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, en su calidad de, alcalde naturalmente, pero presidente de la Asociación de Municipalidades, ¿no es así? De la Asociación Chilena de Municipalidades. Germán, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. La pregunta del día, de hecho, que tenemos, si es que usted está de acuerdo con esta propuesta de la asociación de postergar la elección de gobernadores que es en octubre, y el 38% cree que sí, sería bueno, el 62% cree que no. Y tú me estás explicando que hay un problema de entender qué es lo que sucedió en la propuesta. No hay una propuesta así concreta, unívoca, de todas las municipalidades de posponer la elección. Claro, efectivamente cuando ellos miraban la pregunta decía hay un error semántico.
La asociación, y de hecho yo no he hecho ninguna declaración, no he realizado ninguna declaración en que plantee la posibilidad. Se instaló una idea. Se instaló una idea, pero sí hay un problema de fondo. Y ese es el que la asociación ha llamado a reflexionar. Ya, pero vamos al problema de fondo luego, pero primero aclaremos que es interesante, porque yo también estaba convencido de que ustedes habían hecho una reunión, se habían juntado, han llegado a la convicción de que había que pedir la postergación. Hay alcaldes que están de acuerdo en que se plantee la postergación, hay otros alcaldes que no, pero todos coincidimos en que como está la figura de gobernadores regionales, incluso en la casa posiblemente muchos no saben qué es lo que va a hacer un gobernador regional. Porque no existe todavía. Claro, nosotros creemos desde los municipios en general, se comparte la idea de que es insuficiente la cantidad de atribuciones que tienen. Hay un problema porque no existe una ley de rentas regionales para que puedan administrar un presupuesto. Tú sabes que las atribuciones de seguridad van a seguir radicadas en la Intendencia. Las jefaturas sobre las seremis de los ministerios van a seguir radicadas en la Intendencia. En el Intendente. Porque se forma una figura paralela al Intendente. Es que se va a llamar el delegado presidencial. Se va a llamar delegado presidencial y gobernador regional, ¿ya? Y se sepulta el concepto Intendente. ¿El tema cuál es? Nosotros creemos que lo lógico hubiera sido un proyecto que hubiera llevado a que las regiones eligieran a sus intendentes, o sea, y que no se siga imponiendo desde Santiago autoridades regionales. Eso, no se descentralizó en la práctica, ese es el problema. En la práctica no hay una verdadera descentralización, es insuficiente, y además algunos alcaldes plantearon en la reunión del directorio de ayer argumentos que también son sólidos. Primero, en la elección del año que viene, perdón, ya de este año, en octubre, tienes elección de alcaldes, donde en algunas comunas estamos hablando de hasta 10 alcaldes, a veces más, que la gente tiene que elegir, ¿no es cierto?, entre 10 personas. Elección de concejales, en el caso de Puente Alto, la última vez 95 candidatos. Agrégale los que van a ser candidatos a gobernadores regionales y agrégale también quienes van a ser candidatos a la constituyente. Es decir, sepan que van a tener 4 papeletas al menos de distintas autoridades para elegir 2 digamos, diferentes a lo que están habituadas las personas. Entonces, hay una complejidad en muy poco tiempo y, además de todo, los consejeros regionales no se eligen en conjunto con los gobernadores regionales. Es decir, estás formando un colegiado que no lo eliges al unísono, no lo eliges simultáneamente. Entonces, este año le explicas a la gente qué es lo que va a hacer el gobernador regional presidiendo a los consejeros regionales, pero el próximo año recién eliges a los consejeros regionales. ¿No es cierto? Entonces, tienes un problema también de los tiempos que se establecieron, pero está claro que lo que queremos los municipios es más regionalización, que haya ley de rentas regionales y además, dicho sea de paso, la convocatoria a la reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional fue fundamentalmente por el Fondo Común Municipal, sino que nosotros fuimos a hablar con el subsecretario cómo íbamos a abordar las rentas municipales. Bueno, de hecho, es el subsecretario Alvarado, que tiene una vastísima experiencia en estas materias, ¿no es cierto?, como subsecretario, como exdiputado. Y recuerdo que una de las primeras medidas después del 18 de octubre planteadas por el presidente, de las más llamativas, pero como era muy técnica, no se tomó en cuenta, que era rebarajar el fondo de los recursos a las municipalidades. El Fondo Común Municipal. Fondo Común Municipal. Y eso era básicamente repartir mejor las platas entre las municipalidades, que hubiese más solidaridad, que hubiese más un fondo común. Y no sé si ha pasado algo con eso. ¿Se ha avanzado? Que es bien descentralizador y equiparar la cancha por esa vía parece ser lo más lógico. Claro, en ese minuto con el anuncio, desde la asociación hicimos el planteamiento que nos parecía insuficiente porque se hablaba de que los municipios simplemente aportaran más al Fondo Común Municipal, claro, pero que el fisco central, que es el que está al debe históricamente con los municipios, no iba a colocar recursos. Sin embargo, ayer tuvimos una buena noticia. Entre todo lo que se critica, también hay algo bueno. Y es que se conformaría un Fondo Común Municipal 2, ¿ya?, para de alguna manera respetar los recursos que hoy día ya son de alguna forma cierto derecho adquirido de algunas comunas. No llegar y quitarle recursos porque se generaría un problema de administración enorme. Y ese Fondo Común Municipal 2 estaría conformado relativamente por un 50% de recursos desde el fisco y un 50% de recursos desde los municipios, desde aquellos municipios sí que son más ricos, ¿ya? Hoy día entiendo que eso son 4 municipios que le aportan al fondo, fundamentalmente el resto solo saca. Los que ponen hoy día son 5, hoy día... Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura... Viña. ¿Y Viña? Sí. ¿Esos son los 5?
Sí. O sea, solo 5 ponen y todo el resto saca, Claro. pero hay muchos otros municipios que podrían Claro. poner. Por ejemplo, hoy día Lo Barnechea recauda más contribuciones que las que recauda Vitacura, sin embargo no coloca el 5% adicional que coloca Vitacura para el Fondo Común Municipal, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, Es muy antiguo, se quedó atrás. En cambio, Puente Alto coloca el 60% de la recaudación de las contribuciones y el 60% también coloca Lo Barnechea. Lo lógico es que Lo Barnechea coloque el 65%, igual que las otras comunas. Y también está en debate si el 65 es suficiente. Ese ya es harina de otro costal. Y habrá muchas otras comunas que a lo mejor nos han puesto la lupa sobre ellas que podrían aportar, como Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago Centro, en el sur y en el norte, pues. A lo mejor podría Antofagasta, a lo mejor podría Puerto Varas, a lo mejor podría Concepción o algunas... En fin... Mira, parte de lo que el subsecretario nos informó es que están estableciendo un parámetro objetivo que establezca ahí un índice que permita que haya más comunas que aporten, ¿ya? Serían del orden de 11 comunas, y esto significaría un aumento de casi en total 100 millones de dólares para repartir entre los municipios, 50 millones desde el fisco y casi 50 millones también desde los municipios. Sí, si pasa eso es fantástico, que las 11 comunas más Sí, ricas... no es suficiente, pero sabemos que también es un aporte en un contexto complejo. Pero ¿cómo? Vamos a la otra parte de la ecuación. ¿Cómo se gasta? Tenemos 100 millones de dólares más para el Fondo Común Municipal. ¿Cómo se gasta? ¿Qué atribuciones descentralizadas hay para que los alcaldes puedan gastar en lo que ellos saben que hace falta? Sí, es un tema sumamente importante lo que estás planteando, porque la Agenda 2020 de la asociación considera 3 áreas de trabajo fundamentales. Primero, ahora abocarnos a la modernización de los servicios municipales. Nosotros, a pesar de los alcaldes observar en encuestas que de alguna forma somos los menos mal evaluados, no estamos contentos con la evaluación, ¿ya? Lo que está pasando en Chile hoy día es el descrédito general de todo el aparato público. Entonces decimos, tenemos que hacer un esfuerzo adicional, queremos mejorar la gestión, establecer normas ISO, estándares de servicio, que si tú vas a un municipio y te demoras 2 horas o 1 hora o 15 minutos en un trámite, te demores lo mismo en otros municipios y no sea una realidad totalmente distinta. Por otro lado, también creemos que tenemos que profundizar en las normas para la transparencia y la probidad. Y en tercer lugar, mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Queremos abrir espacios donde exista un mayor vínculo entre las organizaciones sociales, los vecinos, el municipio. Sentimos que esta situación que ha vivido Chile también nos tiene que llevar con humildad a buscar cómo mejoramos. Y eso es también un trabajo que estamos haciendo. Germán, ¿cómo va a ser la relación en este nuevo contexto de un alcalde elegido democráticamente, un delegado presidencial que va a tener los poderes del gobierno central en cada una de las regiones, y este gobernador, del cual es el tema que nos convoca, este gobernador provincial que va a ser elegido por las personas, pero con muy pocas... Regional, perdón, que va a tener muy pocas herramientas, muy pocos recursos y pocas atribuciones. ¿Cómo va a ser el baile entre estas 3 figuras en cada una de las regiones y comunas de Chile? Bueno, justamente nosotros creemos que es tremendamente complejo el escenario. No solo porque la gente va a tener que ahora elegir, además de alcaldes y concejales, va a tener que elegir gobernadores regionales y constituyentes, ¿ya? Es decir, la gente va a tener 400, 500 nombres para elegir. Una vez. ¿Ya? Sí, sí. Yo digo en régimen hacia adelante. Pero justamente el régimen hacia adelante tal vez eso es lo que se tiene que analizar. Nos preocupa, como decíamos, se crea una figura que no tiene muchas atribuciones. Lo que a nosotros nos gustaría es que se termine descentralizando desde lo sectorial, desde los ministerios, para que las regiones puedan tomar decisiones, que también se haga una ley de rentas regionales. No puede ser que sigamos con que hay empresas que tienen sus grandes faenas en comunas, en regiones, pero si tienen la oficina en una comuna en Santiago, pagan la patente de la comuna en Santiago. Eso tiene que irse modificando. Estamos hablando de distribuir distinta los recursos del desarrollo. Eso, Germán, sí, hace tanto tiempo eso ya está planteado. Recuerdo una campaña electoral de municipal, de Claudio Rego, o en una primaria, pero mira el tiempo que te estoy hablando hacia atrás. ¿Te acuerdas que hizo un statement frente a una empresa grande, no me acuerdo cuál era, dijo, bueno, esta empresa opera en todo Chile y paga 5 pesos y los paga en otra comuna y no aquí que opera en nuestra... ¿Te acuerdas? Y fue todo un tema. ¿Por qué no cambian esas cosas, tú que estás dentro de la política? Bueno, ya vemos mucho que hemos levantado banderas contra empresas grandes en algún minuto y lo hemos hecho con mucha justicia, ¿ya?
no porque queramos, no porque no creamos que tiene que haber emprendimiento. No, ni ¿ya? empresas grandes que... ¿Ya? Y mucho si trabajo, dan empleo justo, Sí, claro, bien claro. remunerado, etcétera. Si el tema tiene que ver con que las tasas impositivas, la recaudación, tiene que llegar a los lugares donde también hay daño. Si no hay daño medioambiental, finalmente hay una repercusión sobre las comunidades locales. Hay empresas incluso que utilizan alta cantidad de agua y terminan también en una contradicción con zonas comunitarias en distintas regiones. Entonces, lo que desde la asociación hacemos es defender la descentralización, pero tiene que ir en serio. Eso es lo que estamos planteando. Lo que más nos preocupa es que estamos frente a un proceso falaz, ¿ya?, que no es suficiente. Parece descentralizador, pero no lo es. Pero no lo es. Entonces mucha gente va a rasgar vestiduras diciendo, no, si esto tiene que ser de todas maneras, y la verdad es que sin esto no se va a descentralizar. Falso. ¿Ya? Nosotros creemos también desde los municipios, si se está creando un cargo que va a tener una remuneración relativa de 8 millones mensuales, creemos que debiera tener grandes responsabilidades, debiera de tener que trabajar harto por la región y no atribuciones a medias. Entonces, que no se transforme finalmente en más burocracia y en un espacio y en una silla que se transforme en algo atractivo para el clientelismo político, ¿ya? Germán Codina, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Puente Alto, muchas gracias por venir a conversar Por esta favor, noche con a nosotros. ti. Que te vaya Muy buenas bien. noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Del día, que está planteada sobre, bueno, aquí el alcalde Codina un poco nos movió el piso con la pregunta, pero tenía que ver con, vamos a olvidar en la parte original de si estás de acuerdo con la propuesta de los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, porque en Los Ángeles, en el Biobío, tendremos despejado y una máxima probable de 33 grados. En Ovalle, región de Coquimbo, una máxima probable de 28 grados y cielo despejado. Nació un día como hoy, llegó al número 4 en la lista de ventas del Reino Unido. 3 años después vino el disco Free Me.